Estamos llegando a las 9 de la mañana y ustedes ya lo saben, la semana pasada comenzaron las clases en escuelas y liceos de todo el país con la implementación en este 2023 de la transformación educativa. Para saber cómo ha sido ese inicio, también los paros, en qué medida han incidido, recibimos a la directora de secundaria, Jennifer Cherra, que le agradecemos que nos acompañe. ¿Cómo le va? Buenos días a la audiencia de Arriba Gente, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo evalúan esta primera semana después de un fin de semana de descanso? Bueno, ha sido una buena semana. Más allá de que, como tú decías, bueno, hubo paros, comenzamos con un paro el lunes 6, decretado por ADES Montevideo, pero ese paro tuvo bajo acatamiento porque paró el 36,5% de los docentes en Montevideo y el 62,5% de los docentes asistieron a trabajar. Y desde el punto de vista de los funcionarios se adhirió solamente el 6% y el 94% de los funcionarios estuvieron allí. Nosotros estuvimos recorriendo, mi compañero de tareas, Oscar Yáñez, recorrió liceos del interior del país, a mí me tocó recorrer liceos de Montevideo y bueno, y allí nos encontramos con un gran trabajo desplegado por las comunidades educativas, por los equipos directivos, los adscriptos, todos los funcionarios docentes y no docentes del liceo, con carteles de bienvenida, con actividades para fortalecer lo que es la interrelación y la convivencia, y realmente tuvimos una muy buena impresión de lo que fue el comienzo de cursos, a pesar de esa situación que se dio. En el resto de la semana, obviamente, la actividad continuó con tranquilidad. Nosotros también estuvimos recorriendo en un día que no había paro, estuvimos visitando el Liceo 29. Allí gratamente nos encontramos con actividades de integración para los séptimos años, los octavos años, de profesores de distintas asignaturas. Los jóvenes estaban contentos de participar en esas actividades, así que hacemos una evaluación positiva. Obviamente el miércoles nos tocó un nuevo paro, donde se vio claramente que solo adhirieron el 31% de los docentes y el 69% concurrió a trabajar. Y después, con respecto a funcionarios, se adhirió el 22% y el 78% asistió a trabajar. Eso a nivel... Está hablando ahí del 8 de marzo, el paro del 8 de marzo. ¿Cómo afecta un comienzo de clases, además, con un comienzo de reforma educativa también? El hecho que, bueno, Montevideo el primero, el lunes, en el interior del país no hubo. El miércoles con el paro del 8 de marzo, más allá del bajo acatamiento que usted está mencionando. Pero ¿cómo puede llegar a afectar la estructura cuando, bueno, se había hablado acerca de dudas, se había hablado acerca de problemas de implementación? ¿Qué fue lo que se pudo evidenciar en ese sentido? Nosotros, al iniciar el año, tenemos la existencia de un módulo introductorio que aplicamos durante lo que fue la pandemia, 21-22, y que lo hemos dejado, que está dentro de la transformación educativa, por lo cual las acciones de bienvenida en los centros ya estaban coordinados por los docentes, obviamente por toda una serie de actividades que secundaria desarrolló durante el mes de febrero. Yo quiero comentarles que hubo tareas de tutoría de los profesores con los alumnos, hubo exámenes, hubo una reunión ficta producto después de los exámenes de cómo se dieron, inscripciones y demás, y además hubo muchísimas salas de los inspectores de asignatura con los profesores a través de nuestro canal de YouTube. De hecho, tuvimos 58.543 visitas y en este mes hemos tenido 4.000 suscriptores más a nuestro canal de YouTube. Entonces, todo fue pensado, planificado. Los docentes ya se habían reunido en coordinación para ver cómo iban a hacer el proceso de bienvenida. E incluso les comento que para aquellos directores que comenzaban su actividad este año lectivo en otro centro educativo, el cambio de actividades se dio antes. El miércoles 28 de febrero se presentaron los inspectores, hicieron el cambio, digamos, de designación, y el jueves 1 los nuevos directores comenzaron su actividad en el nuevo centro para ya estar el 6 recibiéndolos con otra dinámica. Las actividades ya estaban programadas, de hecho se hicieron. Comentarles que nosotros arrancamos con 308 liceos y que en definitiva el paro del 6 solamente se circunscribió a Montevideo, porque todas las demás comunidades del interior comenzaron con normalidad.
Nosotros hemos recibido fotos de todo el interior del país en un trabajo que vamos a estar ahora colgando en nuestra web. Y realmente hemos visto las caras de alegrías de los jóvenes, el estado de limpieza de algunos centros educativos, que veías en perspectiva el brillo del piso, los chiquilines jugando, haciendo diferentes actividades de interacción y para promover una buena convivencia. Es decir, la planificación de las actividades ya estaban dadas. ¿Qué pudo haber pasado el lunes 6? Que en Montevideo algunos liceos tuvieran más o menos profesores. Como yo les decía, 36,5 en docentes y 6% en funcionarios. Por lo cual, según los datos del... Eso según los datos que recaba secundaria a partir de una centralización que tenemos en planeamiento, donde el director contesta, bueno, ¿cuántos debieron asistir? ¿Cuántos verdaderamente asistieron? Entonces, digo, la actividad de bienvenida por suerte se dio. Nosotros visitamos centros ese día del paro y la gente estaba trabajando, es decir, estuvimos adentro de salones de clase con alumnos y con profesores, así como estuvimos en el patio participando de las actividades de recreación que estaban organizando los centros educativos. El miércoles ya fue un paro más grande porque ya estaba previsto, en principio era de mujeres, después fue de todo el mundo, pero el 69% de los docentes a nivel país concurrió a trabajar y solo se adhirió el 31%. Cerro, sin embargo, usted habla de las capacitaciones recién a los docentes. ¿Alguno de los comentarios, por lo menos con docentes sindicalizados, es real que he podido dialogar y que llevan de alguna manera las quejas generalizadas de los profesores? Tiene que ver con que fueron por YouTube, que en muchas oportunidades eran monólogos de inspectores, que no había un espacio abierto al intercambio, al poder hacer consultas respecto a dudas que iban surgiendo, obviamente, en la implementación de un nuevo programa, ¿no? De un nuevo inicio de clases. ¿Qué pasó con eso? Realmente eso nos llama la atención porque, digo, como te comentaba, hay un montón de entradas a nuestro canal de YouTube. Los inspectores tuvieron contacto con los profesores de todas las asignaturas y, en definitiva, hicieron las preguntas que tenían que hacer. Digo, no creo que ninguna inspección se haya negado a contestar, pero además, digo, no fueron las únicas actividades que se desarrollaron, que eso es lo que tiene que quedar claro. Nosotros, es decir, organizamos con las inspecciones de institutos encuentros con los directores. Los directores tuvieron encuentros con los profesores que iban a tener a su cargo durante el año. Los profesores de asignatura con los inspectores de asignatura tuvieron diferentes encuentros. Los más relevantes, porque fueron diferentes temas dándose, se dieron dentro de lo que es el canal de YouTube, pero sí fueron francamente positivos. Incluso lo interesante es que queda como repositorio. Si ustedes entran al canal de YouTube, podrán ver las diferentes charlas que dieron los inspectores de distintas asignaturas. Hubo profesores que cuestionaron lo que era el contenido, que lo consideraban insuficiente para poder afrontar de una forma más limpia, más clara, más ordenada esta reforma educativa, y también hablaron acerca de el temor de, al no realizar los cursos, que pudieran tener algún problema para trabajar, que fuera obligatorio, y que la adhesión en muchos casos a hacer los cursos se debió más a eso, a una adhesión a lo que se estaba en realidad aprendiendo o la imposición de la reforma educativa. Los cursos son de carácter obligatorio porque si uno va a tener una transformación como profesional en cualquier carrera, tiene la obligación de ponerse operativo, ¿verdad? Es decir, estuvieron abiertos a través del programa de Edux Ceibal, porque nosotros trabajamos muy aceitadamente con Ceibal. La mayoría de los docentes hizo los cursos que tenían que ver con la transformación educativa. Obviamente nosotros tenemos distintas instancias de formación que van a estar realizándose durante el año. Está previsto trabajar en 5 oportunidades donde los docentes van a recibir más herramientas. Arrancamos marzo, abril, mayo. Allí vamos a tener un periodo de lo que va a ser una reunión de profesores, que se va a ver cómo va pautándose la situación, y obviamente que durante el año se harán las reformas, cambios, transformaciones, correcciones que puedan detectarse como posible carencias, errores o demás. La transformación está bien pensada. Se hizo un marco curricular nacional, se hicieron las progresiones de aprendizajes,
de allí los perfiles de egreso, se hizo el plan EBI, se hicieron los programas, el contenido de cada unidad curricular. Nosotros hemos venido trabajando fuertemente durante todo el año. Es decir, uno sabe como docente que uno cuando se recibió, por ejemplo, tenía una forma de ser profesor adscripto o tenías una forma de dictar tu clase de asignatura que con el tiempo fue cambiando. Llega un momento en que vos te das cuenta que no basta solamente con tu presencia, el pizarrón, un marcador o una tiza, sino que tenés que ir incorporando nuevas tecnologías y nuevas cuestiones que hacen al interés del alumno para poder mantenerlo activo y para poder captar su atención. Cerro, respecto a la cantidad de grupos, FENAPES está señalando que hubo recortes, 166 menos que en 2022. Bueno, es interesante la pregunta que me haces y te agradezco. Yo les quiero comentar a ustedes que nosotros arrancamos con nuestros grupos, los colgamos siempre el 31 de octubre de cada año en nuestra página web. Nosotros partimos con una base de 301.602 horas para dar, para lo que era el año electivo 2023. Terminamos creando más de 44 grupos en el periodo de noviembre-diciembre, que por supuesto se incorporaron a la oferta. En febrero, en tanto hubo definiciones con respecto a las promociones y demás, se crearon 37 grupos y ahora en lo que va de febrero y marzo se crearon 35 grupos más. Quiere decir que solamente de pique llevamos 116 grupos nuevos creados y habíamos aumentado en febrero a 308.267 horas para dar, lo cual implicaba 6.665 horas más. Y ahora creamos 3.638 horas más con esos grupos y hoy estamos en 311.905 horas a dar. Eso implica 10.303 horas más que en noviembre y diciembre. Dense cuenta que esto implica más trabajo para los docentes, más oferta laboral y sobre todo importante que la semana pasada, y lo podrán ver en la página web nuestra, hemos aprobado dar, que otra cosa que he escuchado que se dice, que se han cortado las tutorías. Secundaria en esta administración pasó de tener 183 liceos con tutorías a tener 307 liceos el año pasado y 308 este año. Nosotros hemos universalizado las tutorías, damos una 3.000 para los de tiempo extendido entre noviembre y diciembre y dedicamos más de 7.000 a partir de abril. ¿No es real entonces que se recortaron 166 grupos? Para 18 nada. Y una cosa que Maldonado? sí quiero explicar y que la gente lo entienda. Hay algo que se está dando en el Uruguay que es el fenómeno de la baja natalidad. Entonces nos encontramos siempre en los octubres en que tenemos como 100 grupos menos, producto de que son más o menos unos 3.000 alumnos. Y eso se viene sosteniendo en el tiempo, no es de esta administración, se viene sosteniendo en el tiempo porque verdaderamente hay menos alumnos. Sí, igual incluso hay menos alumnos en educación inicial que los grupos por ejemplo, de 3 años. en Maldonado, que era un departamento que seguía creciendo demográficamente, había tenido más de una decena de grupos que se habían eliminado también en estos últimos años. Nosotros venimos creando grupos. El año pasado creamos 146. Este año, ahora, llevamos 116. Y lo que más estábamos creando en estos últimos días, porque se estaba dando una demanda, eran grupos de noveno. Sí, pero ADES, por ejemplo, sigue hablando acerca de un recorte bestial y está hablando de la superpoblación de los grupos, porque también es como muy relativo. 50 se señala alumnos de clase de 50 alumnos. Te doy ejemplos concretos, porque digo, yo puedo decir muchas cosas, pero yo tengo que mostrarlo. Y tengo que presentar pruebas para eso, ¿verdad? Yo podría decir X cosa al aire, pero yo tengo que demostrarlo. Por ejemplo, en el liceo número 7 de Paysandú, que había 3 grupos de biológico, que empezaron siendo de 28, 30 y empezaron a aumentarse a 37. Lo que nosotros hicimos, y en principio salió a la prensa, se dijo que íbamos a crear un grupo en el liceo número 1 departamental, que eso quedaba muy lejos para los jóvenes que vivían en el 7. Nosotros creamos el cuarto, quinto biológico, es decir, el cuarto número 4, así mismo en el 7, y sacamos alumnos para que no tuvieran 35 ni 37, o sea, creamos un nuevo grupo.
Creo que lo que ADES no se acostumbra, o por lo menos FENAPES, ADES es Montevideo, FENAPES es la Federación Nacional, es que nuestra dinámica de utilización de los recursos públicos, que son de todos, se hace de una forma organizada y haciendo una priorización. Yo siempre sostengo, y me lo han escuchado decir, si hay alumnos, habrá grupos siempre, porque nosotros tenemos la obligación de atender el derecho a la educación de los estudiantes. Pero hay también profesores para esos grupos. ¿Cómo estuvo el tema de la asignación de cargo, de la elección de horas? Bueno, nosotros lo que hacemos es creamos los grupos y las ponemos en la oferta para... ¿Pero qué pasó con esa oferta? ¿Cómo está hoy la cobertura? Bueno, nosotros hoy estamos... Miren cómo fluctúa esto. Llegamos a un 98% de dar las horas. Como fuimos creando más grupos, bajamos al 97%. Ahora creamos otra serie de grupos más, 35 que les comentaba en los últimos días, y tenemos más horas para dar. ¿No quedan 5.000 horas docentes sin asignar? Pero mirá, 5.000 horas quedan muchas más. Yo te doy un ejemplo. En Río Negro, por ejemplo, quedan 194 horas para dar. Y en Artigas 201. ¿Y qué pasa con esos alumnos que no tienen profesor? Pero voy a esto. En Montevideo ahora aumentaron mucho más las horas que aparentemente están sin dar. Yo quiero comentarles a las personas que nosotros ya dimos la primera ronda de los efectivos, la segunda y la primera ronda a los egresados que son interinos, la segunda ronda de efectivos y la segunda ronda de interinos, y vamos en la tercera. Ahora, si ustedes ven más horas en Montevideo que están vacantes, es porque el otro día cargamos 1.829 horas de la asignatura que es lenguaje de señas para nuestros alumnos sordos, y además 488 horas de inglés para los cursos que son de séptimo, octavo y noveno, pero en el área rural. Quiere decir que nosotros estamos ofreciendo todos los días más horas. Y eso se traduce, como les decía hoy, en más de 10.303 horas, que implica trabajo para las personas. Pero hay 10.300 personas disponibles, o por lo menos hablando en hora, personas, si fuera así. No, son horas. Pero por eso, están las personas para cubrirlas. Cada persona no toma una hora, ¿verdad? Es decir, cada docente toma 20, Pero entiende lo que 30. le estoy tratando de decir. ¿Están cubiertas esas? Totalmente. Mira, la cosa es así. Nosotros ahora después empezamos con las categorías, digamos, más bajas de docentes, que son los que no son egresados, ni que son interinos, pero no son egresados de los centros de formación docente. Se van dando esas horas en la tercera ronda y después entramos en un calendario permanente. ¿Qué nos va a pasar? Que muchas de esas horas nosotros ya las dimos, chiquilinas, y esto es lo que ustedes tienen que entender. Ya se los dimos a un titular y muchas veces tenemos el suplente del titular y el suplente del titular. Por eso nos hemos adelantado, porque digo, esto sucede cada año, y obviamente que hay asignaturas que faltan egresados, y por eso es que hay otras categorías de estudiantes de ingeniería que dan matemática, dan física, dan química, pero nos hemos adelantado haciendo un llamado de tutor en línea de manera de lo más rápido posible en el tiempo, cuando ya nos demos cuenta que usadas todas las categorías. El año pasado nosotros hicimos más de 200 llamados extraordinarios en todo el país, en diferentes asignaturas para cubrir. Cuando nos demos cuenta que eso, por más que haga llamados extraordinarios, no se cubre, se va a cubrir con un tutor en línea. Eso determina que un alumno de diferente departamento puede estar constituyendo un grupo con un docente remoto que les dé las clases correspondientes, ¿no? Y además, vuelvo a decir, están esas 6.900 horas que se instauran en los liceos, en este caso, este año, en 308 liceos, con un proyecto contextualizado. Es decir, no son la misma necesidad de un liceo de ciclo básico de uno de bachillerato como de un liceo pequeño, uno grande. Llegaba una consulta puntual respecto al liceo Echar, que hasta 2020 tenía bachillerato, quinto y sexto año, y allí se transformó en un María Espínola, y se señalaba que esos alumnos, por ejemplo, para poder hacer bachillerato tenían que recorrer 200 kilómetros en ómnibus para ir hasta San Gregorio de Polanco o Tacuarembó. ¿Qué está pasando con esas situaciones puntuales? Se entiende también que si hay baja demanda se tienen que ir transformando y adaptando. La cuestión es, ¿no se termina relegando a esos alumnos también? Porque hacer 200 kilómetros para un chiquilín de 16, 17 años, a veces capaz que acostumbrados a los que vivimos acá cerca, nos llama la atención. No. ¿Está bien? Estoy de lo más atorada, pero bueno.
A veces los montevideanos tenemos el agua en la boca y buscamos el mar. Y a veces en el interior las cosas son diferentes. Hasta ahora, lo fundamental es que estamos trabajando con las empresas de transporte para lograr horarios especiales para algunos liceos, de manera que puedan asistir a los lugares de estudio sin problema. Ponele en Ancina, Tacuarembó. Es un lugar alejado. Tenemos 6, 7 alumnos. Vos decís, bueno, no da para crear un grupo que te vale 2 millones de pesos y traducido en varios meses es mucho dinero. Sin embargo, vos tenés que asegurarle al chico que siga estudiando. Hemos conseguido ómnibus para que los dejen allí o en Toscas de Caraguatá y puedan continuar con sus trayectorias educativas. Lo venimos haciendo en Salto, por ejemplo, también, que había problemas de locomoción y demás. La pandemia nos ha traído algunas cuestiones que tienen que ver con empresas de transporte que han reducido su sistema de traslado y a veces nos han impactado en lo que tiene que ver con la organización nuestra de la hora que deben entrar o la hora que deben salir los alumnos y los docentes de nuestros centros educativos. Entonces nosotros tratamos de trabajar interinstitucionalmente, porque si algo nos enseñó la pandemia es que había que trabajar en equipo para poder y colaborativamente para poder atender esas necesidades. Cherro, quedan muchísimas consultas, sobre todo de cuestiones que vamos manejando en el día a día. ¿Qué pasa con los salones de docentes? ¿Qué pasa con esa transformación hacia un bachillerato, si es real o no? Las ocupaciones. Las ocupaciones, bueno, quedará para una próxima vez, esperando que esté mejor. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Nos acompañó la directora general de secundaria, Jennifer Cherro, aquí en Arriba Gente.